la bienvenida a alguien muy, muy importante en el mundo de la sexología, en el mundo, Mariela Castro. Mariela Castro, gracias por aceptar la invitación y confiar en nosotras, en Hijas del Viento, en este proyecto que es justo para reconocer a las mujeres que han hecho algo importante para la sexología, la equidad de género, el feminismo y darte hoy un homenaje y un reconocimiento. Recuerdo estas palabras de Eli Coleman, que fue entrevistado, fue nuestro primer hombre entrevistado en Hijas del Viento, que dijo algo muy importante, que ustedes, Mariela, desde la UAS, han tenido que lidiar con ideologías, religiones, posiciones de muchos países para lograr acuerdos internacionales. Y hoy vamos a hablar de tu trayectoria como persona. Clau. Mariela, es un honor que estés compartiendo con nosotras. Te agradecemos tu presencia y bueno, vamos a decir un poco de tu trayectoria. Mariela Castro Espín, graduada de la Escuela para la Formación de Educadoras de Círculos Infantiles, licenciada en Educación de la especialidad Pedagogía Psicología, máster en Sexualidad, doctora en Ciencias Sociológicas, profesora titular e investigadora titular por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, y de la revista especializada Sexología y Sociedad, miembro del Comité Científico de Italian Journal of Gender Specific Medicine, presidenta de la Comisión Nacional para la Atención Integral a Personas Transexuales del Ministerio de Salud Pública, miembro de la Comisión José Antonio Aponte contra el Racismo y la Discriminación Racial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Es miembro activo de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios de la Sexualidad, de la que fue su presidenta por 10 años, la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, la Asociación Mundial de Salud Sexual, de la que fue miembro de su comité asesor por 8 años, Asociación de Estudios Latinoamericanos, la Sociedad de Psicólogos de Cuba y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Fue una de las 25 personalidades internacionales que integró el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de ONU para la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. 2012-2016. Ha sido autora y coautora de 21 libros y 11 documentos técnicos en ediciones nacionales y extranjeras. Ha publicado 21 artículos científicos en revistas cubanas e internacionales. Ha sido profesora principal en cursos de pregrado y posgrado en instituciones docentes nacionales y de otros países. Las principales figuras docentes son entrenamiento, cursos de posgrado, diplomados, maestrías internacionales y nacionales. Durante años coordinó el Comité Académico de la Maestría en Sexualidad. Ha participado en más de 200 eventos científicos nacionales e internacionales como conferencista y ponente en muchos de ellos, como organizadora y presidenta. Presidió el 16º Congreso Mundial de Sexología realizado en La Habana en 2003, que fue excelso. En varios congresos de la Asociación Mundial de Salud Sexual integró el Comité Científico Internacional. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los más relevantes, el doctorado honoris causa en psicología, Universidad de Turku, Finlandia, 2017, Public Service Awards en 2009, Society of the Scientific Study of Sexuality, Premio Mundial Eureka 2011, categoría de proyectos novedosos Equality, y en 2013, Consejo Quebesquense de Gays y Lesbianas, conocimiento de servicio social sostenido en Sosecums 20 en 2015. Diploma al mérito científico en
12 y 14 por la Facultad de Fajardo. Premio Nacional Esperanza 2014, categoría especialidad como B, Justice 2016 del Instituto de Justicia Global de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que es una iglesia peculiar porque es integrante también de lesbianas y de la diversidad de gays. Premio UNITE 2016 al compromiso de y la igualdad y la no violencia de género del sistema de Naciones Unidas en Cuba. Premio Maguey de Activismo 2017, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y Premio Anual de Salud en 2018, Premio de la Academia de Ciencias de Cuba en 2019. Y bueno, esto es poco, por lo tanto, que hay que decir quién es Mariela Castro y su currículum. ¿Quién es Mariela Castro? Mariela. ¿Me escuchan? Muy bien, excelente. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Soy una mujer nacida en el contexto de la Revolución Cubana, dentro de una familia profundamente comprometida con ese proceso histórico, eh, pero también dentro, o sea, crecí y recibí mucho, no solo de mi familia, sino también de todo un pueblo fuertemente involucrado en los procesos de una revolución popular, radical, antiimperialista, que al ser fuertemente agredida por la potencia imperial de los Estados Unidos, asumió de una manera muy temprana el proceso de transición socialista. Todo eso, en palabras, no. Ya, ahora ya te escuchamos, Mariela. Por Dios. Disculpen, pero no me escucharon antes. No, se quedó en pausa. Si nos puedes hablar un poco, nos estabas platicando de tu familia. Ok. Bueno, Lo que aporta. lo que les decía es que yo me identifico como una mujer cubana que nació en el contexto de un proyecto revolucionario iniciado en 1959 con un amplio apoyo popular y que al ser agredido por la potencia más poderosa de la historia, el imperialismo de los Estados Unidos, pues asumió muy rápidamente el compromiso de la gran mayoría del pueblo con un proyecto de transición socialista como única alternativa frente a la agresión imperialista. No teníamos otra oportunidad para garantizar soberanía, independencia y un proyecto de justicia y equidad social si no era asumiendo un proceso complejísimo de experimentación socialista. Y yo siempre recuerdo cuando Fidel decía, ¿quién dijo que sabíamos hacer el socialismo? Es verdad, todavía estamos inventándonos, rompiéndonos la cabeza de ver cómo mantener todos esos aspiraciones que garanticen soberanía, independencia, justicia social, equidad social, tan cerca en la geografía de la potencia que nos agrede. Soy también parte de una familia que tuvo una participación muy profunda, muy comprometida y peculiar dentro de la revolución. Desde ahí también recibí todo lo que soy, pero también lo recibí del pueblo de Cuba profundamente comprometido en este proceso de transformaciones socioeconómicas, políticas, culturales, que han marcado la vida de varias generaciones de cubanas y cubanos. Lo que yo he aprendido y enseño con relación a la sexualidad, a la vida, a lo que interpreto del mundo, de qué manera podemos cambiar
lo que deseamos cambiar, lo que consideramos que es justo cambiar, lo he recibido también de esa experiencia tan peculiar. Si vivir en un país en revolución te marca toda tu vida. Y el que no lo ha vivido realmente no se lo puede imaginar. Son demasiadas dimensiones que están en movimiento. ¿Me escucharon? Claro. Perfecto. Sí, todo Ah, qué muy bueno que bien. lo pude. Mariela, platícanos cómo pasas de ser maestra de niños a toda la temática de la sexualidad, también de la transexualidad. ¿Cómo es que pasas a esos temas? Bueno, yo desde adolescente ya me había orientado profesionalmente hacia la educación de las primeras edades, que me encanta, toda la estimulación al desarrollo, y me formé en el campo de la pedagogía, la psicología educacional, y por ahí, siendo profesora de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona en La Habana, pues surgieron distintas líneas y grupos de investigación y me propusieron entrar en el grupo de investigaciones de la educación de la sexualidad. Como yo trabajaba como profesora e investigadora en los temas de educación preescolar, pues entonces empecé justamente la sexualidad con la educación preescolar. Y después entré también en los temas de pubertad, especialmente pubertad más que adolescencia, de los que no he salido totalmente. Pero bueno, ya trabajando en el Centro Nacional de Educación Sexual, y después de empezar, después de 10 años de trabajo como especialista en ese centro, me propusieron, el profesor Celestino Álvarez Lajonchere propuso que yo asumiera la dirección del centro, y ya desde esa responsabilidad empecé a entrar en los temas de las problemáticas que vivían las personas trans, que en aquel momento les llamaban transexuales, y, y los temas LGBT, o sea, los temas de la diversidad sexual y de género. Pensé que en esos temas iba a estar poco tiempo, porque yo quería regresar a, la, a las edades preescolares, pero realmente me di cuenta de que con buenas intenciones no era suficiente, que había que estudiar mucho. Y ya desde el año 2000, que yo empiezo como directora de SNC, empiezo a meterme a estudiar los temas de las transidentidades, las orientaciones sexuales, y por supuesto lo sigo estudiando todavía, porque necesitaba de recursos teóricos, metodológicos, de experiencias, de sistematizaciones científicas, teóricas para poder, y resultados científicos de otros países para poder entender cómo era que podía atender las necesidades de las personas trans y cómo podía como institución aportarle a la sociedad cubana y al gobierno, el Estado cubano, y especialmente al Partido Comunista de Cuba, desde lo ideológico, la importancia de que en un país donde se está haciendo un proceso de transición socialista, estos elementos debían obligatoriamente ser integrados, porque si no estábamos haciendo socialismo para unos temas y para otros no. Y eso fue lo que me motivó a comprometerme rigurosamente en estas temáticas de las transidentidades y, y en general de los temas relacionados también con las orientaciones sexuales, sobre todo los derechos sexuales. ¿Me escucharon? Sí, muy bien, muy Ah, bien. perfecto. Maravilloso. Dime, Mariela, esto de ser mujer, madre, directora del centro, ahora diputada, y trabajar con esto de la sexualidad, ¿cómo te puedes organizar y cómo ha sido para ti? Bueno, ha sido difícil porque como madre, como esposa enamorada, me gusta dedicarle tiempo a mi familia, pero mi familia ha ido comprendiendo, porque también al principio resultaba difícil, sobre todo cuando los niños eran más pequeños. Tengo 3 hijos. eh, Me resultaba difícil compaginar todas las tareas, tenía que estar negociando, dialogando todo el tiempo,
organizando mejor el trabajo para optimizarlo, cosa que no siempre es fácil, porque no siempre logras encontrar todas las personas idóneas para crear el equipo. Me ha llevado años. Hay personas que se fueron formando y se fueron quedando como profesionales, pero cambia mucho, vas encontrando gente nueva. Otras personas, por ejemplo, van a otros lugares de trabajo y después siguen colaborando. Crear un equipo de trabajo para todo lo que yo realmente quería hacer, identificaba que el CNSEX tenía sus potencialidades, todo lo que se podía hacer para aportarle a la sociedad cubana. Realmente es un equipo complejo, es un equipo multidisciplinario, es un equipo que requiere pasión, mucha pasión. Cada vez que llegaban personas nuevas, yo siempre les decía, mira, esto aquí respetamos el código de trabajo, respetamos los horarios, hacemos incluso convenios colectivos de trabajo con el sindicato para poner los horarios, pero la pasión te va a llenar el día de tareas y te va a llenar tu plan de trabajo cada mes. Y así ha sido. Todas las personas que finalmente se quedan en CNSEX se apasionan y por supuesto estudian. Lo mismo hay que hacer, ser investigador, que ser docente, que ser, aprender a comunicar. Hay compañeras tímidas que poquito a poco han ido aprendiendo a comunicar muy bien. Hay que estar en tribunales de exámenes, en los tribunales de las tesis de maestrías. Hay que aprender a negociar en el buen sentido de dialogar y encontrar las palabras justas para convencer sobre, o por lo menos lograr persuadir sobre cosas que tenemos que hacer. A veces una idea nos lleva muchos años lograrlas, pero al final, cuando ya se da el salto cualitativo que se necesita, hemos logrado avanzar mucho. A veces miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo fue que lo logramos? ¿Cómo yo pude también hacer todo esto? Todas las compañeras que han sido madres dentro del grupo, otros compañeros también, hemos respetado sus tiempos de maternidad y paternidad como debe ser. Y la paciencia, porque no puedes pedirle peras al olmo. Tú pides y vas provocando, a ver, y vas también propiciando formaciones, capacitaciones, la superación profesional de todas las personas que llegan a la institución. Y tienes que tener la paciencia de decir, bueno, esto estamos cultivando, en cualquier momento vamos a recoger una buena cosecha. Y así ha sido en estos años. Yo me siento muy contenta de lo que hemos logrado en este momento. Mariela, nos gustaría un poco que nos hablaras del papel de la mujer, de los cambios trascendentes de la Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, que influyeron en estos cambios de conciencia, en este empoderamiento. Platícanos cómo se fue dando como estos cambios Sí, brevemente. sí, bueno, mira, las mujeres cubanas organizadas en la Federación de Mujeres Cubanas, que es la primera organización de masas que se crea en la revolución, cuando triunfa la revolución, que incluso la idea fue de nuestro máximo líder, Fidel Castro. Ya Fidel, desde sus luchas estudiantiles y sus luchas políticas en su juventud y su enfrentamiento a la dictadura, ya Fidel estaba en contacto con organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, por tanto él estaba muy concientizado, él sabía de qué se trataba, la situación de extrema pobreza en la que vivían las mujeres, la situación de explotación por su condición de género, pero también por la pobreza, por su condición de clase, o por ser campesina en los lugares más abandonados de la tierra, por ser negra, por muchas razones. La mujer cubana estaba en su gran mayoría en una situación de gran desventaja. Por eso, entre las prioridades que él estableció en su programa político, estuvo justamente la atención a las problemáticas complejas y diversas de las mujeres. En primer lugar, buscó la manera de que todas las organizaciones que quisieran participar en el proceso revolucionario integraran esa nueva organización de masa. En estos momentos nosotros somos más de 4 millones de mujeres
integrando esa organización de la sociedad civil, una organización de activismo, donde aprendemos cambiando a la sociedad y nos vamos cambiando nosotras. Y así ha sido ese proceso que, bueno, la presidenta de la organización de su fundación fue mi mamá, y ya desde el 59 se habían empezado a organizar para asistir al Congreso Mundial de Mujeres de Santiago de Chile. Y con un proceso, además un mecanismo de participación que ha mantenido la organización desde entonces, hasta su fundación formal el 23 de agosto de 1960. Las mujeres querían que el joven líder revolucionario las bautizara. Y esperaron hasta que él pudiera, y por eso es que la fecha es 1960. Ya desde antes, para ir al Congreso de Mujeres, donde se ponen en contacto con el pensamiento, la práctica internacional del movimiento internacional de mujeres, de los movimientos feministas, entran en contacto con ese diálogo, con esos discursos, con los proyectos, las distintas aspiraciones y contradicciones que siempre han existido. Y todo eso fortaleció mucho a esa nueva organización. Las cosas que hizo la Organización de Mujeres desde los años 60 fueron increíbles, increíbles, son muchísimas. Y siempre es una organización que ha tenido un impacto sustancial en las políticas, en las leyes, en los programas, en las constituciones que se han ido aprobando, o sea, la constitución de 76, ahora la constitución de 2019, esta organización a la que yo pertenezco también, hemos siempre hecho aportes sustanciales a la sociedad cubana. Y es una organización que también ha contribuido a la creación de conciencia, a que la mujer se convierta en sujeto de derechos, a que la mujer adquiera conciencia política. Lo que más se promovió fue que la mujer, primero, participara en la alfabetización, porque Fidel desde el principio martiano y también principio fidelista de ser cultos es la única manera de ser libres. Lo primero, de las primeras acciones que desarrolló fue, bueno, la primera ley revolucionaria al mes de triunfada la revolución incluyó por primera vez lo que se había hablado en la Constitución del 40, pero que quedó como letra muerta, y más con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, todo se desactivó. Bueno, pues la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Es decir, desde el 59, la primera ley revolucionaria estableció igualdad de salario entre hombres y mujeres, entre muchos otros elementos que habían sido resultado de la articulación de las luchas por las libertades civiles, las luchas emancipatorias de nuestro pueblo. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, la salud de las mujeres, el acceso universal y gratuito a la educación, a la salud. Además fueron beneficiadas muchas mujeres, pero también participaron como alfabetizadoras muchas jóvenes. Y yo digo que con la campaña de alfabetización empezó a erosionarse el patriarcado como uno de los mecanismos del poder explotador. Y porque todo lo que decía ese liderazgo joven que llamaba al pueblo a desarrollar las acciones de transformaciones revolucionarias, la juventud es quien le decía, qué padres le decían a sus hijos no pueden ir a alfabetizar. Iban adolescentes y había peligros reales, incluso porque estaban alzados los terratenientes que con la reforma agraria se habían convertido en bandidos, y empezaron incluso con apoyo del gobierno de los Estados Unidos a asesinar alfabetizadores y a los campesinos que los apoyaban. Y cuando Fidel informa al pueblo de lo que estaba pasando, aumentó el número de adolescentes que quisieron sumarse a las filas de las brigadas que se habían organizado para participar en el proceso de alfabetización. Esto fue clave. La alfabetización es fundamental para lograr la emancipación verdadera de los seres humanos, porque un pueblo inculto, ignorante,
desinformado, es un pueblo muy manipulado y fácilmente dominado. Entonces, después empezaron todos los procesos de instrucción, de elevar los niveles de instrucción de las mujeres junto con todo el pueblo y de facilitarles acceso al empleo. La política que se desarrolló con el empleo fue determinante en la vida de las mujeres y de este pueblo en general. Mariela, sí, perdón. Y no, entonces, la salud, la donde la quería llegar a la salud, educación sexual, gracias, la sí, salud reproductiva. O sea, empezaste con, ¿cómo? iniciaron en La Habana, Cuba con, bueno, en toda Cuba con la educación de la reproducción y cómo fueron metiéndose los temas de género, feminismo y educación Bueno, sexual, orientación exacto, es a lo que sexual. iba a llegar, porque Gracias. la salud de la mujer era muy precaria. La mortalidad materna era de 120 por cada 100.000 nacidos vivos. Era altísima. Y uno de los elementos que influenciaba en todo esto tenía que ver con la práctica bueno, la falta de planificación familiar, el abandono que había en general sobre la gran mayoría de las mujeres. Se establecieron programas de salud acompañados de acciones educativas. Y ahí se sientan las bases de la educación de la sexualidad. Porque una peculiaridad de este proceso ha sido que todo ha sido simultáneo. Es decir, los procesos de cambio han sido simultáneos en todas las áreas. Si tú te ponías a trabajar solamente en el acceso al trabajo, sin trabajar, sin atender la educación, la cultura, la salud, realmente hubiesen sido procesos sesgados que además hubiesen tenido dificultades y no hubiesen aportado a ese crecimiento integral del ser humano como se dio con las acciones simultáneas. Por ejemplo, se atendieron las causas que generaban la explotación sexual masiva de un número gigantesco de mujeres pobres. O sea, se atendió lo que se llama de la prostitución. Y se le incorporaron, se les cambiaron la vida a esas mujeres. Las mujeres campesinas las trajeron a La Habana a conocer la capital y a entrar en contacto con un conjunto de posibilidades. Comenzó entonces el programa de planificación familiar. Comenzó a partir del primer congreso de la Federación en el 62, comenzó un trabajo con el Ministerio de Salud Pública para lograr el acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo, con la condición de que fuese por manos expertas en condiciones hospitalarias y sobre todo con el consentimiento de las mujeres, con el objetivo de salvar la vida de las mujeres y garantizar su derecho a decidir sobre su cuerpo. Así que desde 1965 se estableció este acuerdo de institucionalizar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de esta decisión, la mortalidad de las mujeres disminuyó a 60 por cada 100.000, de 120 a 60. Y es una acción permanente tratar de disminuir la mortalidad materna. Con todas esas acciones, simultáneamente se desarrollaban actividades educativas. Y eso es y plenarias anuales de la Organización de Mujeres, donde ellas iban aportando elementos al diseño de las propuestas de políticas y de las acciones revolucionarias. Entonces, y que después en los 70 se fueron definiendo en leyes. O sea que la participación de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres ha sido fundamental porque a partir de sus propuestas es que se han ido creando muchos programas y propuestas en la política, como la educación de la sexualidad. Justamente con sus criterios es que en 1972 la Federación de Mujeres Cubanas crea el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, coordinado por el profesor Celestino Álvarez Lajonchere, que ustedes deben recordar, un ginecostetra maravilloso de los que entregó su consulta privada a la salud pública y se dedicó al trabajo social junto con la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, desde ahí empieza otro proceso muy interesante que dio lugar a que 16 años después del Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual se convirtiera en Centro Nacional de Educación Sexual subordinado al Ministro de Salud Pública.
Y este grupo, que después se constituyó en una institución especializada, ha trabajado intensamente desde el conocimiento científico, desde la investigación científica, trabajar en la formación de profesionales, la formación de activistas, promotores de salud, la superación de funcionarios públicos, de dirigentes políticos y la influencia también en decisiones de diseños de programas, de políticas, de normativas y, por supuesto, hemos tenido una influencia importante en el cambio de la Constitución y el plan legislativo que estamos cumpliendo para estos años. Mariela, ¿cómo has logrado provocar que la gente se interese en estas temáticas, por ejemplo, de transexualidad, que es algo complejo, o de homofobia, transfobia? ¿Cómo, de qué forma a través del activismo, porque eres una mujer que te dedicas al activismo desde diferentes rubros, cómo has logrado, cómo han logrado a través también del instituto tener este tipo de activismo? Bueno, estos aprendizajes los sacamos de la Federación de Mujeres Cubanas. Es decir, cuando yo asumí como directora en el año 2000, una de las cosas que hice fue, bueno, ya lo estaba haciendo, revisar todo lo que había hecho esta organización, sacar ideas, cuestionar cosas que me parecían que no eran las mejores para los momentos ya que ya estábamos viviendo, porque en cada etapa ha habido que rediseñar nuestras acciones y nuestras estrategias de trabajo. Y realmente una de las cosas que he trabajado es en el desarrollo de estrategias educacionales y comunicacionales de manera permanente. Incluso tenemos un premio, un reconocimiento público a los proyectos que se mantienen en el tiempo, porque surgían ideas muy buenas y después no se mantenían. O sea, y una de las cosas que para tocar los temas de la diversidad sexual y de género que he utilizado es ese sentimiento profundo de apego a la justicia social que caracteriza al pueblo cubano. El pueblo cubano está muy identificado con el sentido de la justicia. Entonces, cuando tú explicas estos temas desde esos principios en los que se basa la revolución, la gente, incluso hasta las más recalcitrantes, entiende. Personas nonagenarias, personas viejas, que en su tiempo no entendían estos temas. Yo me acuerdo un compañero que yo quería y respetaba mucho, ya murió, fue ministro de Educación, tiene una trayectoria revolucionaria impresionante. Y él me dijo una vez cuando yo estaba presentando un libro, me dijo, es que yo no comprendía a tu mamá en su tiempo, ella tenía ideas muy revolucionarias, desde los años 70 ella trataba de que la escuela tuviese su propio programa de educación sexual, ella influyó mucho incluso dentro de la dirección del Partido Comunista para que dando argumentos para que se comprendiera desde el punto de vista ideológico por qué una revolución socialista tenía que desarrollar una política que protegiera los derechos de las personas LGBTI. Y bueno, en aquel momento no logró convencer, más adelante por lo menos abrió un camino de sensibilización y más adelante pudimos, sobre la base de lo que había hecho ella como dirigente política y también de la Federación de Mujeres Cubanas, pudimos montarnos en lo que había trabajado, aportamos nuevos elementos desde las ciencias, sobre todo las ciencias sociales y humanísticas, y argumentos de por qué, desde el punto de vista ideológico, era fundamental y absolutamente coherente en un proceso de transición socialista incorporar estos elementos desde el sentido de justicia social, desde el sentido del respeto a los derechos de todas las personas, desde el sentido de inclusión, de respetar la oportunidad y facilitar la participación de todas las personas en los diferentes ámbitos de su vida, de facilitar la cohesión social en torno a los principios revolucionarios, a partir de que se comprendiera que en ellos cabían todas las personas. Es decir, hubo que tocar la fibra más, el corazón de todas las personas, familias, instituciones, profesionales,
Y hemos hecho muchos trabajos de capacitación en los organismos del Estado, en las diferentes instituciones del Estado cubano, sobre todo las que más impactan en la vida de estas personas, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, con la policía y el Ministerio del Interior. Con el mundo jurídico se ha hecho mucho trabajo y ya tenemos alianzas importantes con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en el campo comunicacional. Es decir, para poder hacer un proceso de transformación cultural profundo, que es inherente e indispensable para la transformación de una sociedad, en el camino al socialismo, realmente hay que hacer un trabajo muy profundo para cambiar lo que llama Fernando Buenabad, trabajar en la semiótica emancipadora, la producción de nuevos significados, de nuevos sentidos. En todo proceso de cambio hay contradicciones entre lo nuevo y lo viejo, entre Claro, lo más avanzado y lo más retrógrado. Y en el campo Mariela, de la sexualidad hay más prejuicios todavía para el claro. cambio. Mariela, hemos visto y has trabajado mucho en el tema de la subjetividad, que nos parece como la columna vertebral de tu trabajo en la sexología y en la inclusión de la mujer, y los derechos, la salud sexual, la diversidad, la transexualidad. Cuéntanos un poquito cómo se ha logrado esto en todas las áreas, este cambio. A ver, mira, lo primero para todo esto es incidir de manera permanente y oportuna en todos los espacios posibles para lograr que se dé el consenso para la voluntad política en estos cambios. Y eso ha sido un proceso de muchos años, muchos años. Y algunas cosas se entienden, otras no, pero hay que persistir y generar espacios de diálogo, porque en esos espacios de diálogo es que nos vamos retroalimentando de por dónde van las dudas, los miedos, las contradicciones con relación a estas temáticas muy generales de los derechos sexuales, no solamente LGBT. Todo esto ya en la medida en que en la voluntad política se ha ido expresando paulatinamente. Yo creo que hemos llegado a un momento importantísimo en que ya esto se expresa con mucha más claridad y conceptualmente mucho más sólido, sobre todo en la política del partido y en el documento de la Constitución, en la Carta Magna. La Carta Magna ahora sí protege y blinda los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y explícitamente habla de proscribir la discriminación por sexo, por género, por orientación sexual e identidad de género. Protege explícitamente los derechos sexuales y reproductivos, protege la violencia de género e incluso hay un capítulo nuevo que habla de las familias y es lo que dio una apertura indispensable para los cambios que se van a dar ahora, sobre todo en el código de las familias, como se va a llamar ahora, no de la familia. Entonces, el diálogo es fundamental. Estrategias comunicacionales con campañas, varias campañas de bien público nosotros desarrollamos en el año. Y otro elemento muy importante que comencé en los años 2001, 2002, que fue la formación de activistas. Como la Federación de Mujeres Cubanas forma constantemente en el activismo por los avances del adelanto de las mujeres, en el que por supuesto con los cambios que ha habido en la vida de la subjetividad de las mujeres que se han ido empoderando, y eso se ve estadísticamente, no solamente en la palabra la mujer empoderada, no, en las estadísticas, la mayoría de la presencia, por ejemplo, del Parlamento, de las parlamentarias, somos mujeres. En las ciencias, en la academia, ahora en las investigaciones para crear los candidatos vacunales contra la COVID, la mayoría son mujeres. En el liderazgo de mujeres en el mundo jurídico, en la educación, en la salud y otros espacios. O sea que a nivel de cifras hay evidencias importantísimas. Quedan muchos elementos a nivel de subjetividades.
Y por supuesto, los cambios de las mujeres generan cambios en los hombres. Y trabajar con enfoque de género, que ha sido también otro de los elementos importantes que se han ido introduciendo en los diferentes ámbitos de la sociedad cubana, interpretar esta realidad y tratarla de modificar con un enfoque de género, incluye modificar la realidad de los hombres. Porque los temas del patriarcado no solamente somos las mujeres víctimas, los hombres son tan víctimas como las mujeres. Lo que pasa es que en esa asignación social que desde el poder se le asigna a los hombres, también ellos se convierten en nuestros capataces y la mujer termina siendo el lugar peor en medio de todas estas dinámicas de relaciones de poder, de subordinación y de dominación. Un aprendizaje impuesto históricamente que por supuesto en pocos años no se logra modificar en toda su profundidad. Por tanto, aunque hemos logrado avances importantísimos con relación a los derechos de las mujeres, todavía tenemos retos grandísimos, pero sobre todo a nivel de cambios culturales, cambios ideológicos, cambios en las subjetividades de los hombres y de las mujeres. A veces comprenden algunas aristas del problema, pero después reproducen esos aprendizajes, esas herencias históricas en otras circunstancias. A lo mejor en el trabajo hay un gran respeto a las compañeras de trabajo, a sus procesos de ir promocionándose en puestos de dirección. Sin embargo, después en la casa, en la vida doméstica, termina como está resultando en las investigaciones de cuidados que se están haciendo en el país, resulta que entonces las mujeres son las que siguen asumiendo las mayores tareas en el hogar, en el cuidado de las personas mayores, de los menores, en la educación de sus hijos. Por ejemplo, se plantea que semanalmente las mujeres tenemos 14 horas más de trabajo no remunerado dentro de las tareas domésticas más que los hombres. O sea, hay muchas realidades que todavía demuestran que el patriarcado se resiste a cambiar, que se resiste a sucumbir. Y realmente es un trabajo muy profundo y si no cambian los hombres, aunque las mujeres hayamos cambiado, no vamos a avanzar todo lo que se necesita para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y esa es una tarea permanente en espacios de discusión política, en espacios de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, en el programa de educación sexual en la escuela. Hay que poner un énfasis mayor. Ahora nosotros decimos que el talón de Aquiles del programa de educación sexual en la escuela es la formación del personal docente y educativo en general. Si ese personal no está claro en estos temas, no avanzamos suficientemente, van a reproducir lo que aprendieron y lo hacen de hecho, y con gestos, con palabras, con decisiones, con interpretaciones de los elementos de la historia o de la literatura, de cualquier cosa. Y los medios de comunicación se está haciendo un trabajo fuerte, sobre todo en la televisión, la publicación de artículos que ayuden, que orienten a nuestra población a cambiar todos esos elementos simbólicos que todavía contribuyen como mecanismos de dominación a que no avancemos todo lo que nos hemos propuesto como meta, sobre todo en el plan, el Programa Nacional de Adelanto de la Mujer, que incluso salió el año pasado ya como una directiva presidencial. Y donde, bueno, hay logros, muchos logros, la sociedad cubana ha avanzado mucho en estos temas de la educación de la sexualidad, de los adelantos de la mujer, pero tenemos una cantidad de desafíos en los que tenemos que seguirnos rompiendo la cabeza. Y la formación, tanto en capacitaciones como en la superación profesional, donde se desmenucen estas temáticas es fundamental. Nosotros no podemos ir con un discurso académico que nadie entiende. Tenemos que desmenuzar en palabras comunicacionales que ayuden a desarticular esos aprendizajes, ayuden a entender cómo se atraviesan como mecanismo de poder que se contrapone totalmente a nuestros propósitos como al proyecto emancipador de la Revolución Cubana. Mariela, un poquito escuchándote,
Hablaste en alguna ocasión que tu mamá, Vilma Espín, hablaba que las mujeres se transformaban junto con los hombres. Creo que desde ahí parte toda esta visión que nos estás mostrando desde este enfoque de género. ¿Y cómo están logrando detener los feminicidios, abusos sexuales? ¿Qué están desarrollando para poder lograr que vemos que aquí, por ejemplo, en México, pues sabemos que es una problemática severa? A ver, la violencia contra las mujeres es también una práctica histórica horrorosa. Te pones a mirar en la historia la situación de la mujer, además hace poco tiempo es que la humanidad habla de derechos y se ha trabajado duro, las mujeres y los hombres que nos apoyan, hemos trabajado duro y nuestras madres, nuestras abuelas, muchas mujeres han dejado una impronta importante, un legado en el que podemos apoyarnos para continuar luchando ahora. Pero, por ejemplo, aquí ha costado trabajo entender, hacer comprender la necesidad de trabajar de manera específica en el tema de la violencia contra las mujeres, en general la violencia de género. Desde los años 80 ya la Federación de Mujeres Cubanas había creado una comisión para atender en aquel momento, por la influencia de algunas académicas que participaban en ese proceso, le llamaban violencia doméstica. Después fuimos estudiando y decíamos, no es solo doméstica, es muy amplia y hay muchos ámbitos en los que se expresa esa violencia, no solamente física, sino en muchos espacios simbólicos se está expresando la violencia. Y entonces, y además la toma de conciencia por parte de las mujeres de que están siendo víctimas de violencia y de los hombres para que se den cuenta de que están perpetrando y están actuando como personas violentas. Todo eso ha llevado un tiempo para que se tome conciencia. Esa comisión ayudó mucho en un momento determinado. Después se tomó la decisión de que ya no estaba en manos de la Federación de Mujeres Cubanas, sino que se llevaba esta comisión a un organismo del Estado, que fue el Ministerio de Trabajo Social y Seguridad Social. Cuando eso pasó, yo dije, murió la comisión, ya no vamos a poder avanzar en estos temas. Y fue cuando entonces propuse empezar a hacer unos simposios internacionales sobre violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas, para por lo menos ponernos en contacto con lo que se discutía y se hacía en otros países sobre el tema. Nos ayudó muchísimo. Y a partir de ahí también hacíamos como unos talleres técnicos de analizar en la realidad cubana que podíamos hacer. Eso nos ayudó. Esos simposios los hemos seguido haciendo y hemos hecho 3. Y hasta que finalmente hemos hecho cartas, muchas cartas, por momentos oportunos diálogos. Nosotros no somos de las que ponemos en las redes sociales todo lo que hacemos ni todas las cartas que mandamos, porque ahí no resuelve el problema. Es en otros espacios de buscar consensos para que estas ideas se pongan en la mesa y se analicen como propuestas de políticas. Y muchas organizaciones, instituciones hemos estado participando en ese proceso. Finalmente ya hemos avanzado. Hay ahora un grupo asesor de trabajo para la estrategia de atención a la violencia de género de la Federación de Mujeres Cubanas, con un fuerte vínculo con los niveles más altos de decisión del Estado cubano. La Federación de Mujeres Cubanas volvió a liderar ese proceso. Hay varias campañas en el país relacionadas con los temas de la violencia. Está la campaña de la Federación, que lidera la Federación de Mujeres Cubanas contra la violencia de género, pero está también la que lidera otra organización de la sociedad civil que está centrada en esta última campaña en los temas del acoso callejero, una campaña que se llama Evoluciona. O sea, hay varias iniciativas donde todos colaboramos, todas las instituciones y organizaciones, y se va avanzando, se va concientizando. La televisión cubana está poniendo una serie muy importante, Rompiendo el Silencio, que está generando un debate público muy valioso, que está ayudando a la toma de conciencia, a ese cambio cultural, a ese cambio de las subjetividades que se necesita para superar todos estos mecanismos. Entonces, por supuesto,
CENESEX está trabajando en una investigación para definir desde el punto de vista teórico y metodológico, con una salida en la práctica, cómo vamos a abordar estos temas, porque en los conceptos de femicidio y feminicidio a veces lo utilizan de la misma manera. El feminicidio tiene que ver sobre todo con la complicidad y falta de acción del Estado, y en caso de Cuba, el Estado sí se hace responsable. No queda ningún caso con impunidad, pero tenemos que perfeccionar esa respuesta del Estado para que realmente sea efectivo no solamente la prevención, sino también la atención a todas estas situaciones, porque claro que hay situaciones de femicidio en Cuba y cada caso duele demasiado. Y en los temas y ahora a nivel legislativo se está trabajando hace rato ya, que se viene trabajando por propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas en la protección a nivel de legislativo. O sea, se está viendo en las leyes que hay si va a ser mejor, más útil introducir estos temas en varias leyes o hacer una sola ley de protección a las diferentes formas de violencia. O sea, la ley integral de violencia, que es como se ha identificado todo tipo de acción legislativa en este sentido, se está trabajando. Y en el caso del maltrato infantil y el abuso sexual infantil, CENESEX ha desarrollado un trabajo importante en nuestros servicios científicos asistenciales, donde desde hace ya algunos años se atiende a la población desde lo asistencial, pero también desde el punto de vista de asesoría en el campo jurídico. Súper bien. Vamos a ir cerrando, Mariela, por cuestiones de tiempo. Sí. Y ahora tenemos muchas mujeres científicas en La Habana y además están trabajando en la vacuna y cosas muy importantes de hoy en día, ¿no? ¿Qué otra cosa le gusta a Mariela fuera de todo lo que nos has contado, como de pasar tu tiempo cuando tienes tiempo libre, si es que tienes? Sí, claro, claro. Bueno, me gusta leer, me gusta la danza. Yo durante mucho tiempo me dediqué como hobby a hacer danza en el campo de la danza contemporánea y hacer coreografía. Y eso lo disfruté mucho, ahora lo recuerdo porque ya mi salud no me permite hacer las cosas que hacía en ese tiempo. Eh, Ahora en estos últimos tiempos me gusta mucho la agricultura orgánica. Bueno, Leo bastante de temas de nutrición, de ser porque ya soy mayorcita, ya tengo una nieta, entonces quiero garantizar la salud nutricional de mi familia. Tengo un pequeño huerto en casa y me encantan los temas de seguridad alimentaria en el sentido más macro, pero también más específico de eh, hacer, de descubrir lo que la tierra me da y disfrutarlo y aprovecharlo al máximo desde el punto de vista nutricional y no perder nada de lo que he cosechado, porque después de tanto trabajo duele mucho que se pierda una hojita de espinaca. Entonces, estoy aprendiendo a hacer cosas en conserva, pero además la Federación de Mujeres Cubanas, junto con otra organización de la sociedad civil a nivel de barrio, está estimulando mucho los huertos en casa, para justamente eso. Entonces intercambio con otras mujeres, semillas, ideas, maneras de conservar. Ese es mi hobby que surgió sobre todo ahora en el tiempo de la COVID. No porque me sobrara el tiempo, sino porque hubo momentos en los que le pude poner energía a estos temas. Así que muchas, bueno, muchas gracias. la vida te va dando Sí, distintas oportunidades y tú las disfrutas y las aprovechas. Y eso de ser muchas abuelita gracias. Gracias. me encanta. Qué bueno. Gracias, Mariela, por tiempo. Vamos a tener una segunda entrevista porque no nos da el tiempo de todo lo que queremos hablar. Y así surgió Hijas del Viento también en el COVID, en la pandemia. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es una iniciativa muy bonita y yo creo que nos permite conocer muchas experiencias de vida
de muchas personas que están vinculadas a los temas de la educación de la sexualidad, la terapia, como ustedes han estado desarrollando. Así que celebro esta iniciativa y hasta le puedo sugerir un montón de personas más que les puede contar cosas muy interesantes. Fantástico, es un honor tenerte. Vi por Vamos ahí a... una tía mía, mi tía Emma, así que aprovecho y le mando un besito. Entró muy pronto. Ok, Bien. bueno, pues me ha sido un placer este diálogo con ustedes, además No, también preparado. no te vayas, no te vayas, no te vayas. Oye, Vamos a... Mariela, Sí. soy yo, Emma. Ay, Emma, te vi, ¿cómo estás? Qué gusto que Sí, hayas podido muy estar. bien, me encantó lo mucho que hablas. Hablas mucho, pero muy interesante todo, ¿eh? No me perdí nada de tu conferencia, de tu entrevista. Te felicito. Me siento muy orgullosa de ser tu tía. Ay, muchas gracias. Yo también de tenerte de tía, porque es una tía muy inteligente y simpática. Muy bien. Y entramos ya al principio. Vamos a pasar tu PowerPoint. No te nos vayas porque después Sí. abrimos preguntas y respuestas. ¿Te parece? Claudia, Gustavo. Pues este es un homenaje, Mariela, por toda tu trayectoria, por todo tu caminar, proporcionándonos herramientas para una educación sexual en libertad, que precisamente de eso se trató toda nuestra entrevista. Y bueno, pues un poco agradecerte esta valiosa labor, tu contribución en esta educación sexual integral. Y pues nos gustaría si nos vas platicando un poquito de las imágenes que va a ir pasando Gustavo poco a poco. Ya bueno, esto fue en una de las jornadas, en una conferencia de prensa de una de las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, no me acuerdo en qué provincia fue eso. Yo como friolenta que soy siempre con una mantica. A ver. Bueno, esta de la derecha fue cuando hicimos la primera conga contra la homofobia en una de las calles principales de La Habana. La de la izquierda fue una conferencia que di en el aula magna de la Universidad de La Habana. Es un ejercicio que hacen los estudiantes de Derecho. Eh, y bueno, justamente era hablando sobre la violencia contra las mujeres y sobre todo lo que quise explicarles fue el origen histórico y aproveché para hablarles de los 9 siglos de persecuciones y de misoginia, persecuciones de brujas. Y puse imágenes de las cámaras de tortura porque los quise impresionar para que entendiera de dónde venía todo eso que se sigue reproduciendo simbólicamente en la violencia contra las mujeres. Estas 3 son distintas congas contra la homofobia que empezamos en el 2008 haciéndolas en La Habana y después empezamos haciéndolas en otras provincias del país. Ya vamos por 14 jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Han ayudado mucho a sensibilizar a la población. Estas son otras de los espacios de las congas cubanas contra la homofobia. A mí se me ocurrió como performance artístico usar la conga santiaguera de Santiago de Cuba, que a mí me gusta mucho. En La Habana yo veía que la gente no tenía la gracia de las congas de Santiago de Cuba y entonces la propuse como una actividad performática para involucrar a la población en las celebraciones. Estas son otras de los espacios con muchos activistas. Siempre venían activistas de diferentes países con sus experiencias, gente súper interesante, muchos cubanos que están residiendo en el exterior han participado en estos espacios. Y es de lo más bonito cómo se construye estas actividades en colectivo. Aquí es la representante del Programa de Naciones Unidas en Cuba en ese año. Me dio el reconocimiento, un reconocimiento por las actividades que del CNSEX y otro para mí en la lucha contra la violencia a las mujeres, en la lucha contra la violencia a las mujeres. Aquí una tiene que ver con la homofobia y la otra creo que fue en un espacio académico, no sé si las jornadas maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, que es otra de las campañas que nosotros realizamos, donde entre
entregamos el reconocimiento público al mayor amor, esa misma, ahí mismo fue. Ahí todos los años seleccionamos familias a las que se les hace un reconocimiento público al mayor amor, no solamente por haberse destacado por alguna razón a nivel social, sino porque además de destacarse, han dedicado una gran atención a su familia. Aquí le entregamos ese reconocimiento a uno de los 5 héroes que estuvieron 16 años cumpliendo prisión injusta en los Estados Unidos, los 5 héroes. Este es uno de ellos. Se los dimos a los 5 héroes, a toda su familia, porque no solamente se le entrega a una persona, se le entrega a las familias. Porque yo siempre digo que en mi familia aprendí que había que dedicarle todo el tiempo a la revolución sin abandonar a la familia y todo el tiempo a la familia sin abandonar la revolución. Y eso me lo enseñaron mis padres. Aquí estoy en Italia en un simposio internacional donde estoy hablando sobre la familia también, la necesidad de los límites saludables en la educación de la sexualidad. O sea, como los límites saludables, el ejercicio del poder de la autoridad sin autoritarismo, ayudan también en la educación de la sexualidad. Aquí en una de las jornadas contra la homofobia, aquí hay un cantante, compositor, un cantautor muy famoso italiano, y un artista de lo más interesante sudafricano, que tiene ese disfraz judío, blanco, gay, sudafricano, que hace esos performances de lo más interesante. Y nosotros en nuestras congas y nuestras campañas siempre escogemos algo social importante, ¿no? Porque es un poco el espíritu solidario de los activistas LGBTI con causa justa, no es el egoísmo solo de pensar en su causa como gay. Aquí está Luana Berkins. O sea, por eso en el anterior ya les hablaba de que le pedíamos a Obama que nos devolviera a los 5 héroes y nos los devolvió. Aquí está Luana Berkins, activista trans argentina que yo quería mucho, ya murió una amiga, yo decía que era incendiaria y contribuyó mucho en la formación de activistas trans aquí en Cuba. Y al otro lado está la primera delegada del Poder Popular, la primera delegada del gobierno de una circunscripción en una provincia, la provincia en el municipio Caibarien, una persona trans. Fue la primera persona trans que asumió una responsabilidad de gobierno a nivel local. Y ella estaba ahí con nosotros. Y a mí eso me da mucho orgullo. Esta es otra de las jornadas que la dedicábamos a los espacios laborales sin homofobia ni transfobia. Siempre escogemos un tema. Ahora este año vamos a retomar una idea de reescribir la felicidad. Reescribe la felicidad, porque es para que empecemos a trabajar y dialogar para que se apruebe el Código de Familias con todos estos nuevos elementos de protección a los derechos LGBT y de protección a situaciones de violencia que se han incluido en la nueva Constitución. Esto fue en la Universidad de La Habana con estudiantes de Derecho después de esa actividad en el aula magna de la universidad. Esto fue en una reunión con representantes de la Unión del Parlamento Europeo y vinieron a conocer nuestro trabajo, un grupo de izquierdas, de representantes de partidos de izquierdas del Parlamento Europeo. Estas son fotos que escogieron mis compañeras. Aquí con Tilda Swinton, no me acuerdo, esta actriz escocesa, que ustedes deben haber visto mucho en algunas películas, no sé si la recuerdan. Sí, Ella está hecha, con es una sombrero. mujer de lo más interesante, quiso conocer el CNC, conocerme, conversamos, incluso se brindó, me dijo, cuando tú me necesites para alguna campaña, estoy a la disposición del trabajo del CNC. Una mujer muy, muy especial, muy linda. Aquí con ella, que ahí que tenía, se llevó un libro de mi mamá, se llevó el pullover de la jornada contra la homofobia. Y aquí es uno de los carteles que nosotros elaboramos mensajes en colectivo, en todo el comité organizador donde participan representantes de los grupos de activismo LGBT y elaboramos los mensajes y las consignas. Una de ellas fue esta, desterremos la homofobia. Aquí fue una de las galas
contra la homofobia y la transfobia, donde generalmente viene, además de los artistas cubanos, un artista de otro país. Esta es Marta Sánchez. Aquí está Miguel Barnett, escritor muy famoso cubano, premio Juan Rulfo, que también tiene un cuento muy famoso sobre una persona trans que incluso ya se llevó al cine. Y bueno, ahí estábamos como que ya terminando el espectáculo. Son las diferentes vías que nosotros utilizamos para hacer cambios culturales, para llegar al corazón de nuestra población. Por eso, todo lo que nosotros hacemos tiene un sentido emancipador. Yo digo que lo hacemos desde el paradigma emancipador del socialismo. Por eso considero que la educación integral de la sexualidad que hacemos desde el CNC es en función de educar en el sentido de la libertad, en el sentido de comprender la responsabilidad de ser libres. Ser libre es una gran responsabilidad. Y eso es lo que nosotros trabajamos con todas las edades. Aquí están nuestras líneas principales, nuestras áreas principales de acción. Y bueno, para quienes quieran contactar con nuestra institución, aquí están algunas de nuestras direcciones en las redes sociales, donde nuestro equipo de comunicación es muy activo. No sé, trabajamos formación, investigación, trabajo comunitario, comunicación y servicios científicos asistenciales en distintas temáticas, en distintas necesidades de la población. Muchas gracias, Mariela. Te queremos agradecer por mostrar diversos caminos hacia la libertad y por toda esta trayectoria. Te hacemos un homenaje a tu labor y bueno, Alma tiene algo para ti. Que ya te lo daremos en persona porque tenemos la playera, la taza, etcétera. Tenemos unas flores para agradecerte la confianza en Hijas del Viento. Y algún día lo haremos en persona, ya verás. Muchas, muchas, muchas gracias, Mariela. Seguimos en contacto y abrimos a ver si... Gracias Gracias a por ustedes. confiar en nosotras y este es para hacerte un homenaje por tu gran trayectoria